Dios les bendiga ricamente, mis hermanos queridos. Estamos aquí una vez más en la Iglesia Palabra de Vida, un lugar donde está la presencia, la paz y el amor de Dios. Hoy continuamos con el estudio del libro de Hechos, así que los invito a que me estén acompañando. Hechos 7, hoy estamos terminando este capítulo, el capítulo 7, y vamos a ver con respecto a la visión de Esteban, a la visión de Jesús, lo que él ve. Gloria a Dios, es algo realmente maravilloso. Saludamos a todos los que nos están viendo también en diferentes países. También saludamos a las personas que nos escuchan a través de las diferentes radios y a todos los grupos también de pastores y líderes, que también sabemos que este mensaje llega por diferentes lugares. Así que le damos la gloria a Dios, y a aquellos que nos están viendo a través de YouTube, a través de Facebook, en todas las páginas que estamos, amén, saliendo por diferentes lados. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Qué bendición, hermanos. Estamos llenando la tierra de la palabra de Dios y sobre todo los corazones. Amén, que es lo más importante. Dios es bueno. Hechos, capítulo 7, versículo 55. Vamos a continuar con la historia. ¿Se acuerdan cuando estaba Esteban frente al Sanedrín, que lo estaban acusando? Entonces Esteban, ¿se acuerda que venía predicando con respecto a toda la historia y por qué ellos eran religiosos y por qué adoraban más las cosas hechas que el que tenían que adorar, y cómo ellos habían despreciado a aquellos que el Señor había enviado? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos dicen amén? ¿O sí? ¿Me acuerdo? Tenemos que acordarnos. Hermanos, en la página de YouTube están todos los estudios, desde el estudio número 1 de Hechos, hoy es el estudio número 20. Así que hay para estudiar, hay para repasar y decir, wow, qué tremendo. Yo a veces miro, yo a veces me escucho, ¿no? Me predica y digo, wow, ¿por qué dije eso yo? Me asombro, me predico a mí mismo, digo, porque es la palabra es espíritu, dice el Señor. Gloria a Dios. Hechos 7, versículo 55, dice así: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Gloria a Dios. Hasta ahí leemos. Dice Esteban, pero Esteban dice, lleno del Espíritu Santo. Todo lo contrario a lo que era el Sanedrín, ¿sí o no? Esteban estaba lleno. Miren, una persona había ahí, un hijo de Dios, un cristiano, lleno del Espíritu Santo de Dios, y había mucha gente ahí que aparentemente eran religiosos y aparentemente tendrían que estar, ¿verdad?, más cerca de Dios, y sin embargo, déjenme decirle, estaban totalmente endemoniados. Totalmente endemoniados. Y ahora vamos a ver por qué. Dice, pero Esteban lleno del Espíritu Santo. El hecho de que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo muestra que ¿verdad?, la fuente de su valor, porque él predicaba el Evangelio. Porque el Evangelio y ser cristiano es para valientes, déjame decirte. No es para cobardes. Los cobardes no van a heredar el reino de los cielos. Es para valientes. Por eso él predicaba el Evangelio lleno de valor, por eso tenía tanta sabiduría. ¿Por qué? Porque había estudiado en Harvard. ¿Por qué? Porque estaba en la presencia del Señor, estaba lleno del Espíritu Santo, porque hablaba lo que el Padre le daba que decir, porque hablaba lo que había aprendido al lado de ¿quién? De su Maestro, de Jesucristo. Y la gente, cuando ve a una persona que habla cosas, que dice, ¿y esto, por qué dice esto? ¿Y cómo puede ser? Es porque está hablando el Espíritu Santo a través de tu vida, y la gente se va a sorprender, porque no sos vos el que está hablando, es el Señor. Ahora, y el poder predicar como él predicaba y todo lo que él sabía era porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Otra versión dice, Esteban, miren, lleno de todo su ser con el Espíritu Santo, dice otra versión. Todo su ser lleno del Espíritu Santo. Esteban estaba lleno completamente. Su mirada reflejaba a Cristo. Su manera de hablar reflejaba a Cristo. Su manera de proceder reflejaba a Cristo.
todo su ser lleno completamente del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿todo tu ser está lleno del Espíritu Santo? ¿Todo tu ser, toda tu manera de ser, tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu manera de actuar, estamos llenos del Espíritu Santo? Así es como debemos de andar nosotros, hermanos, llenos del Espíritu Santo. Dice que vio la gloria de Dios, ¿no? Dice, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ahora, ¿cómo poder describir esa visión, no? Porque ¿cómo describimos esa visión con palabras? No podemos decir si fue la visión personal de él, o si fue una ventana que salió en el cielo y empezó a hablar todo lo que dijo, porque sería realmente poner algo que el texto no dice. Pero es difícil poder describir lo que realmente dice, que él vio la gloria de Dios. Si podemos decir algo, quizás sería especular, pero realmente él vio la gloria de Dios. Dice que vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ahora vamos a ver con respecto a la ejecución de Esteban por lapidación. Seguimos ahí en Hechos 7, 57. Mire qué tremendo. Después que él vio la gloria de Dios. Ahora, ¿cuándo vio la gloria de Dios? ¿La vio en un momento lindo? ¿La vio cuando estaba en la iglesia levantando las manos? ¿O la vivió en un momento bastante difícil de su vida? Bastante difícil, ¿no? Déjame decirte que a veces vas a ver la gloria de Dios en tus peores momentos. Y vas a ver visiones y cosas maravillosas que el Señor te lo va a permitir ver. Que solamente vos vas a poder, ¿verdad? El Señor trata contigo en tu corazón. Amén. Entonces Él ahí experimentó en su primer momento ver la gloria de Dios, hermano. Yo me imagino que para Esteban habrá sido maravilloso. Ver a Jesús sentado a la diestra del Padre, me imagino que en ese momento habrá sido maravilloso. Versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Tremendo esto, ¿no? Entonces dice que ellos, dando grandes voces, cuando Esteban declaró que vio a Jesús a la diestra de Dios, fue demasiado para ellos. Fue demasiado fuerte para estos religiosos decir que Jesús estaba a la diestra del Dios, que él lo estaba viendo y lo estaba diciendo. Pero lo que vos y yo sabemos y lo que hemos visto, tenemos que decirlo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Tenemos que hablarlo y tenemos que decirlo, aunque a otros no les guste. Esto es para valientes solamente. Tenemos que hablarlo y tenemos que decirlo. Porque el Señor te va a mostrar cosas maravillosas y vos tenés que declararlo, tenés que decirlo. ¿Cuántas veces el Señor me ha mostrado cosas que estaba ahí rodeado de gente y solamente a mí me lo mostró? Y el Señor me decía a mí, profetiza, hijo de hombre. Me decía, dilo. Y lo decía, y parecía locos. Y las cosas sucedían porque el Señor me lo había mostrado. Eso es maravilloso, hermano querido. Es maravilloso. Acá Esteban estaba viendo algo, estaba viendo en el mundo espiritual. Dice que ellos, dando grandes voces, el Sanedrín reaccionó rápidamente. ¿Con qué? Con violencia. Con violencia. ¿Estaban siendo guiados por el Espíritu Santo esa gente? ¿Verdad que no? Cuando actuamos con violencia, eso no es de Dios, hermanos queridos. A paz nos llamó el Señor. Amén. Dice, cuando Jesús declaró también que se sentaría, ¿se acuerdan? Ante estas mismas personas, Él dijo que se iba a sentar a la diestra de Dios. Tuvieron la misma reacción y lo acusaron de blasfemia. ¿Y qué hicieron? Lo mataron. Miren Mateo 26, 62. Mateo 26, 62. Y levantándose el sumo sacerdote, miren, los mismos que están ahí con Esteban, ¿no? Le dijo, ¿no respondes nada? Miren cómo le hablaba con amor a Jesús. ¿Que testifican esto contra ti?
Mas Jesús callaba, dice. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Mire lo que le está diciendo al autor de la vida. No, porque tenían a Jesús enfrente, el Creador, al Salvador, y miren cómo le estaba hablando. A veces se puede estar cerca de Jesús, pero muy lejos, ¿no?, de Él, ¿no? Muy lejos de Él. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¡Wow! Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: has blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Y aquí, ahora mismo, habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo a ellos, dijeron: es reo de muerte. Jesús es reo de muerte. Qué fuerte esto, ¿no? Esa gente, cuando algunos quizás se habrán dado cuenta de lo que hicieron, miren todo lo que hicieron, ¿no? Como aquel que estaba al lado de la cruz que dijo: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Porque algunos lo reconocieron. Pero cuánta gente estuvo al lado de Jesús. Y después Jesús, porque dijo eso, que se iba a sentar a la diestra del Padre y que iba a venir sobre las nubes, porque Él viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él viene pronto por su iglesia, viene pronto por nosotros. Y esto no va a quedar acá, sino que nos vamos con Él. Y el juicio viene sobre la tierra, sobre el mundo. Ya lo veníamos estudiando. Ahora, cuando Esteban mencionó que Jesús, ¿verdad? El Jesús que había sido crucificado, estaba en una posición de autoridad muy alta, ellos dijeron: no, esto es una blasfemia, porque según la Torá dice que es maldito el que cuelga en un madero. Por lo que decía en Deuteronomio 21:23, eso lo dice así. Dice en Deuteronomio 21:23: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterraréis el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, dice. Dice que el que colgaba en un madero era maldito. Entonces, según ellos, lógico, Jesús, ¿cómo iba a estar a la diestra? Pero Él murió por todos nosotros en esa cruz. Porque lo que tenían que ser malditos éramos nosotros, y Él se puso en nuestro lugar, perdonando nuestros pecados. Los que tenían que ir al infierno éramos nosotros, pero Él se puso en nuestro lugar, porque Él fue santo, 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 santo. Y la muerte no lo pudo retener. ¿Se acuerdan en el Apocalipsis que estudiamos el domingo pasado? Apocalipsis 4:2, que decía: y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿De quién estaba hablando ahí? De Jesucristo. La visión que vio Juan, ¿se acuerdan? Y también la había visto Daniel. Ya se venía hablando. Entonces dice que estos religiosos, volvemos a Hechos ahí, Hechos 7:57 creo que era, ¿no? Sí, 57. Dice que entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra Él. ¿Cuánta gente incluso se va a poner mal y hasta va a gritar como histérico si se van a querer tapar los oídos para no escuchar el mensaje de Dios? Estos eran hombres mayores, distinguidos incluso, y se comportaban de esa manera. Era gente supuestamente que tenía que comportarse de otra manera. La reacción del Sanedrín parece extrema, pero es típico de aquellos que rechazan a Dios, es típico de aquellos que dicen: yo no quiero saber nada de Dios. Quizás algunos no se tapan los oídos, pero se querrán tapar los oídos. No me hables más. ¿Cuántas veces te dijeron a vos: no me hables más de Jesús? No me hables a mí de religión. A mí muchas veces me dijeron: no me hables más, no me mandes más esos mensajitos, no quiero saber nada, me dicen. Y yo les mando. Bueno, está, si se enojan, bueno, está, digo, está bien. Yo ya te hablé, ya te prediqué. Allá vos. Pero no va a decir que nadie les predicó, porque se les predicó. Amén.
Se le explicó. Esteban les predicó, Esteban les habló, y ellos se tapaban los oídos. Esteban estaba diciendo lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual, que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ellos no querían escuchar, Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él vive por los siglos, y está sentado a la diestra del Padre, reinando con poder. Se tapaban los oídos ante la revelación de Dios, la cual consideraban como una blasfemia, como les digo. El cumplimiento de esto que está sucediendo, Jesús lo dijo, lo advirtió en Juan 16. En Juan 16 dice así. Jesús lo advierte. Jesús siempre nos advierte. Todo lo que pasa en nuestra vida no es que te va a agarrar así de sopetón, te voy avisando. Jesús siempre te advierte. ¿Sabes eso? Él siempre te va a avisar. Eso sí, tenés que tener comunión, como hoy comenzaba el hermano de mañana. Tenemos que tener oración con el Señor. Y el Señor nos va a decir, te va a avisar, te va a advertir. ¿O crees que el Señor te va a avisar mirando un partido de fútbol? ¿O crees que el Señor te va a avisar mientras estás mirando quién sabe qué basura por ahí? El Señor te va a hablar cuando estás en oración, buscando de Él, teniendo intimidad con Él, buscando, viniendo a la iglesia a buscar su palabra, a conocerlo cada día más. Dice Jesús, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, ¿vieron? Para que no tropieces. Dice, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Miren, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor mandaba siempre a Pedro o a sus discípulos, decía, va a suceder esto, va a suceder lo otro, van a llegar a tal lado y van a ver tal cosa. Pero todavía no había acontecido, ¿sí o no? No había acontecido. Pero ellos iban, ¿por qué? Por fe y porque Jesús se lo había dicho. Y así como Jesús se lo había dicho, así acontecía, ¿sí o no? En ese Jesús creemos nosotros. En ese Jesús yo creo que cuando Él me dice algo o me advierte algo, es por algo y porque sé que se va a cumplir, pero yo ya estoy confiado, porque incluso dice que hay gente que va a pensar que lo que hace es para Dios y están equivocados. Esa gente no son hijos de Dios, creen que lo hacen para Dios. Como dice en Marcos 5:21, ¿no? Dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos. Hay gente que hace cosas, o cree que hace cosas para Dios, pero está totalmente lejos de lo que Dios quiere, por más que aparente ser algo bueno. Pero realmente estamos haciendo, yo te pregunto, y sé sincero para ti mismo, ¿estás haciendo la voluntad de Dios realmente? Porque hay gente incluso hasta que cree que haciendo hace la voluntad de Dios. Y hay algunos que dicen, bueno, yo por las dudas, ni profetizo, ni echo fuera demonios, por las dudas. ¿No? Esa cosa que acá este texto se me juega en contra. Y hay gente que no hace nada para decir, bueno, yo no hice nada por las dudas. Pero dice la palabra, déjame decirte, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le he contado por pecado. Así que marchaste. Si no cumplís con su voluntad es pecado. Así que, por más que te quedes cómodo, déjame decirte que no estás haciendo lo correcto delante de Dios. Hay veces que hay gente que no quiere hacer nada, que no, yo me quedo acá, no me meto, no me involucro, no comparto, no voy, no hago, nada. No hablo de Cristo, nada. Y cuando el Señor nos dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿estamos predicando el Evangelio a toda criatura? Dice ir, o sea, levántate, movete, andá, hacé. Predicar el Evangelio a toda criatura. Porque esto es cuestión de vida y de muerte, ¿sí o no? Dice que arremetieron a una contra él,
Arremetieron a una contra él. Esta palabra en griego significa, se escribe, ormao se escribe. Y miren esa palabra, es la misma palabra usada para describir el correr de los cerdos endemoniados hacia el mar. Ese arremetimiento. Cuando Jesús les dijo a los cerdos, a los demonios que se metían en los cerdos, dice que ellos arremetieron y se fueron todos al barranco. Miren, esa palabra es la misma. ¿Qué está diciendo la palabra acá? Que esta gente son como unos cerdos endemoniados. Miren, qué fuerte, ¿no? Y miren que para ellos mencionarlo como cerdos y endemoniados habrá sido tremendo, ¿no? Porque se acuerdan que ahí en Marcos 5:13 dice, y luego Jesús le dio permiso a los demonios, ¿no? Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el acto se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Lo mismo sucedió con esta gente. Ellos fueron como esos cerdos endemoniados que se precipitaron y fueron en contra de Esteban. Dice que el pecado es muerte. Ellos estaban pecando. Versículo 58 del libro de Hechos 7. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Tan grande fue la ira de esta gente, ¿no? Se demostró que el juicio de ellos, incluso tomaron todo por su propia cuenta, porque ni siquiera cumplieron con la ley romana, y que realizaron lo que es esa ley judía, esa tradición judía, que era de lapidación. En realidad, por lo general, ellos cuando toman las piedras, era para matar a la persona que ellos creían que estaba en pecado. Esto está escrito en la Biblia, ellos lapidaban a las personas. Pero por lo general se le ponían en un despeñadero, se le tiraba para atrás para que se desnucara y para no llegar a apedrearlo. Si no, después, por segunda vez le tiraban piedras en el cuerpo, en el corazón, y por último le tiraban las piedras en la cabeza para partirle la cabeza en 1000 pedazos. Miren qué tremendo, ¿no? Con Esteban ni siquiera consideraron eso, ni tirarlo para atrás, ni nada, no, ya lo querían matar de una. ¿Se dan cuenta? Ahí uno puede ver el odio que tenía esa gente en su corazón, el desprecio que tenía esa gente en su corazón. Estaban totalmente endemoniados. Y los testigos pusieron, dice, sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Vieron? Acá Saulo era joven, por lo que vamos a ver. Saulo se quedó allí como el supervisor de la operación, de lo que estaban haciendo. Como miembro del Sanedrín, él también había aprobado la ejecución de Esteban. Pablo dice en Hechos más adelante, Hechos 26, versículo 10, habla con respecto a esto. Dice el apóstol Pablo, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, dice. Miren, Pablo hablando de eso. Yo me imagino el corazón de Pablo contando esto. Yo los encerré, dice. Yo los encerré en la cárcel a muchos de ellos. Y acá vamos a ir un poquito más profundo, ¿verdad? Vamos a ver. Porque este hombre está convertido acá ya, Pablo. Y él contando, yo los encerré en la cárcel a los santos. No dice a personas, así como no, a los santos, a los hijos de Dios. Dice, y habiendo recibido poder de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, dice. Yo di mi voto. Él decía, sí, estoy de acuerdo con esto. Él daba su voto para que los mataran. Pablo también era culpable de matar a esa gente. Y estaba ahí, miren, el joven Saulo dice acá, ¿no? Vamos ahora a escuchar las últimas palabras de Esteban en el versículo 59 del capítulo 7 de Hechos. Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. La vida de Esteban terminó de la misma manera que había sido vivida. Él vivió en fe. Él creía que Jesús, el mismo en el que él había creído, lo iba a cuidar y lo iba a llevar ¿a dónde? A una vida mejor.
a la vida eterna. Que Él iba a cuidar su vida y que lo iba a llevar a su presencia. Esteban fue un mártir incluso antes de que fuese apedreado. Ella fue mártir desde antes. Y nosotros también tenemos que ser mártires, incluso somos mártires. La palabra testigo significa martureo, mártir. Somos testigos del Señor y vamos a ser martirizados muchas veces, ¿sí o no? Y fue el primer mártir en sellar su testimonio con su sangre. Con su sangre dio su vida y la entregó para ser testigo de Jesucristo. Esteban, en el momento más duro de su vida, ¿qué hacía él? Oraba. Oraba. Por eso que es tremendo cuando el hermano comenzó hablando de eso, de orar. Esteban en su peor momento de su vida oraba, clamaba, invocaba el nombre de ¿quién? De Jesús, el nombre por sobre todo nombre. Eso es lo que vos y yo tenemos que hacer en el peor momento, invocar el nombre de Jesús. A veces acudimos a médicos, acudimos a aquello, a fulanito, a menganito, no sé cómo le dirán en otros países, pero tenemos que acudir a Jesús. Llamamos acá, llamamos allá, acudimos a todos y allá por último nos acordamos de Jesús. Cuando acá Esteban en su peor momento, primero ora. ¿A quién? A Jesús. Clama a quién, a Jesús. Invoca el nombre de quién, de Jesús. Dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu, dice él. Esteban, que hizo también en ese lugar, desató perdón. Lo que habíamos estudiado el miércoles. Porque el miércoles acá se estudia, ¿saben? Le digo por si algunos no saben. Acá el miércoles se estudia. ¿Y qué se estudió acá? Sobre el perdón, ¿verdad que sí? Precioso. Se hablaba del perdón. Y Esteban acá lo está aplicando. Esteban acá lo está aplicando. Dice acá, él desató perdón ¿contra quién? Contra sus peores enemigos. Contra sus peores enemigos. ¿Cuántas veces nos pasa algo y ya, esta, ¿no? Porque acá somos así. No sé si pasa ya en otros países, pero acá, ¿qué le pasa? O sea, somos tan espirituales. Dice que él que hizo puesto de rodillas, versículo 60, puesto de rodillas, ¿qué hizo? Oró. Él no sacó pecho, ni dijo, acá, ¿qué te pasa? Yo soy el Hijo de Dios, ¿tú así, Esteban? ¿Qué? Dice que puesto de rodillas, hermano. Oró y desató perdón. Dios contestó la oración de Esteban, déjame decirte. Porque ahí había un hombre que ni se imaginaba que estaba orando, ahí Dios estaba respondiendo. Y no sé si había más capaz, pero sé que yo estoy seguro que ahí había uno que se nombró ahí, un joven llamado Saulo, que el Señor contestó la oración de Esteban. Cada vez que vos orás, incluso por tus enemigos, por aquellos que te quieren matar, hay veces que ni siquiera te quieren matar, lo mínimo ya lo quería apedrear a él. Somos tan espirituales, que nos comportamos a veces como los endemoniados estos, los cerdos endemoniados de estos fariseos. Y no nos comportamos como un verdadero hijo de Dios, como es Esteban. Porque había uno, cuando lleguemos al cielo tenemos que darle gracias a Esteban, porque Esteban estaba orando en ese lugar, y esa oración, decir, gracias Esteban, yo lo voy a abrazar a Esteban, decir, Esteban, gracias, porque sé que esa oración contestó, ¿verdad? Fue contestada por Dios y tocó el corazón de ese que estaba ahí, que es nada más ni nada menos que el apóstol Pablo, que fue el hombre que escribió gran parte del Nuevo Testamento, el evangelista más grande de toda la historia de la humanidad. Estaba ahí, y Esteban oró en su peor momento, y Dios, ¿qué hizo? Contestó. Dios escuchó la oración de Esteban y Pablo es la evidencia de esa oración. No tenemos la idea de cuán grandemente Dios puede usarnos en nuestros tiempos más grandes de sufrimiento. No tenemos ni idea. Pero si tuviéramos idea de lo que Dios nos puede usar, actuaríamos de manera totalmente diferente, invocando, orando, clamando en el nombre de Jesús
desatando perdón y actuando como un verdadero hijo de Dios. Dice que clamó a gran voz. Dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Esteban demostró la misma actitud de perdón que Jesús tuvo en la cruz del Calvario. ¿Se acuerdan en Lucas ahí, Lucas 23, 34? Que decía Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La gente no sabe lo que hace porque muchas veces están siendo influenciadas y siendo usadas por los mismos demonios, por el mismo Satanás. Muchas personas. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Orar por ellos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Lógico, mientras estamos ahí, como decimos, ¿no? En todo el tema ese, como que cuesta, ¿no? Pero acá el Señor te está enseñando para que lo apliques, para que tengamos en cuenta. Él pidió a Dios que perdonara a sus acusadores e hizo oración públicamente y en voz alta. Padre, perdónalos, en voz alta, clamó a Dios. Y es como vos tenés que clamar también, a gran voz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Después dicen acá, ¿no? Y habiendo dicho esto, miren que dice, habiendo dicho esto, durmió. Esteban fue usado hasta el último segundo de su vida acá terrenal. Yo quiero ser usado como Esteban así hasta el último momento. Bueno, Jesús ni hablemos. Jesús en esa cruz, ¡buah! Solamente en la cruz se cumplieron 33 profecías. ¿Ah? Tremendo. En la cruz estaba cumpliendo lo que decía aquel, lo que decía el otro, lo que decía Isaías, lo que decía Malaquías. En la cruz estaba cumpliendo tremendo Jesús. Lo que decían cosas hace miles de años atrás, Jesús lo estaba cumpliendo. Y nos dio el ejemplo a nosotros, hermanos queridos. Y Esteban está siendo un verdadero hijo de Dios que cumple con lo que Jesús le enseñó. ¿Cuántos quieren cumplir y hacer con lo que Jesús le enseñó? Qué sencillo que es, ¿no? Pero qué difícil. Qué difícil. En vez de decir simplemente que murió, dice acá, dice que durmió. Miren qué palabra, ¿no? Durmió. Con la idea de que se despertaría en un mundo mejor. De eso está hablando. Que Esteban durmió, pero que se iba a despertar en un mundo mejor. Cuando vos y yo durmamos, vamos a despertarnos en un mundo mejor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Cuando Esteban durmió, la iglesia, ¿qué pasó? Se tuvo que despertar. Miren qué tremendo esto. La iglesia se tuvo que despertar. Van a pasar cosas muchas veces a nuestro alrededor que si no nos despertamos, otros van a dormir. Pero si no nos despertamos, escuchá bien, iglesia, si no nos despertamos, se complica. Porque van a pasar cosas a tu alrededor que quizás te van a querer hacer hundir. Que al revés, te duermas. Pero es el momento que vos tenés que despertarte. Por más que veas que a tu alrededor las cosas no salen bien. Porque me imagino la iglesia, viendo cómo moría Esteban, ¿qué pasaba con ellos? Ah, no, murió Esteban, vamos a entregar todo. No, hermano, se despertó la iglesia. Tuvo que salir a predicar el evangelio. Y salió más todavía, como un tropel. Nadie los pudo detener y nadie no nos va a detener. Porque ninguna arma forjada contra ti prosperará, dice el Señor. ¿Contra quién? Contra la iglesia. La iglesia no se va a detener y nunca se va a detener. Porque el Señor es el que nos respalda. Amén. La iglesia no pudo esperar triunfo sin una batalla. Y a veces esta batalla es una batalla sangrienta. Hay veces que hay que derramar sangre. Hay veces que hay que padecer. Hay veces que incluso hasta hay que morir para obtener la victoria. Jesús, cuando murió, ¿qué hizo? Ganó, venció, ¿sí o no? Venció. A veces creemos que es todo light. Hermanos, si para Jesús no fue light, menos para nosotros. Esteban no era un superhombre, pero era un hombre lleno de todo su ser del Espíritu Santo. Eso es lo más importante. A veces creemos que tenemos que ser superhombres, hermano, pero tenemos que estar llenos de la presencia y del Espíritu Santo en nuestra vida para poder vencer y ser usados hasta el último momento. Muchos tienen poca idea de cuán grandemente pueden ser usados por Dios mientras caminan en el poder de su Espíritu Santo. Cuando caminamos en el poder del Espíritu Santo, vamos a ser grandemente
usados por Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero ser usado poderosamente por el Señor. Tenemos que creer eso, hermanos queridos. Caminar en fe. No somos poca cosa, somos hijos de Dios. Esteban fue un ejemplo de un verdadero hijo de Dios. Esteban fue un ganador. Porque venció al mal, ¿con qué? Con el bien. Él no se enojó con los que estaban ahí. ¿Se acuerdan que su cara era como de ángel? Él venció el mal con el bien. ¿Se fue a dónde? A la presencia del Señor. ¿Y qué hizo? Oró por los que estaban ahí. Y los que estaban ahí, muchos, quizás, o uno por lo menos, se convirtió, impactó el mundo de aquel entonces. ¿Esa oración no fue poderosa? Te pregunto. ¿Verdad que sí? Hoy está en el reino eterno con nuestro Señor Jesucristo, Esteban. Díganme si no venció. ¿De qué se trata? De estar en su presencia, de predicar la palabra, de orar por los enemigos. Esteban fue, ¿verdad?, un valiente, usado poderosamente hasta el último momento de su vida terrenal. Y hasta ahora Esteban sigue siendo usado porque acá nos enseña a través de su palabra cómo hay que ser un verdadero hijo de Dios. Se necesitan más Esteban. Se necesitan más Esteban en estos tiempos. Gente valiente, gente que esté dispuesta a dar su vida por Jesucristo. Como Esteban, yo quiero imitar a Jesucristo. Como Esteban quiero imitar a Jesucristo, porque ¿se acuerdan que el apóstol Pablo decía, ser imitadores de mí como yo? ¿De quién? De Jesucristo. Yo quiero ser un hombre que a pesar de los peores momentos pueda actuar así, de esta manera. ¿Amén? Y Esteban nos dejó esta enseñanza. Que él oraba por aquellos que lo odiaban. Que él sabía dónde iba. Y en el peor momento, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Ponernos de rodillas. Clamar a Dios. Y el Señor nos va a responder. Quizás nos vayamos a este mundo y nos vamos con el Señor, gloria a Dios. Pero lo que hemos dicho va a permanecer por la eternidad. Y muchas personas, aunque vos quizás ya no estés más, vas a seguir siendo usado por el Señor, porque van a decir, Él era así, ella era así. Y aún en los peores momentos actuaba de esta manera. Quizás tus hijos, tus nietos, no sé quién, quizás tus vecinos van a decir, wow, era un matrimonio, ¿no? Era una familia así, varón era así. Y vas a seguir siendo usado, aunque ya físicamente no estés más en este mundo. Y eso es lo que Dios quiere, que actuemos así de esta manera. Como se acuerdan de aquella mujer que hizo un acto precioso delante de Jesús, dijo, bueno, donde se predique el Evangelio se va a hablar de esta mujer, decía Jesús. Se va a hablar de esta mujer. Y acá estamos hablando de este gran varón de Dios llamado Esteban, que fue un valiente y que vivió su vida de la manera que nosotros también tenemos que vivirla. Amén. Vamos a orar. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094 226 411.